Bien, aquí seguimos en la última pregunta. Fernando Algaba, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Gracias por la invitación. bueno, nada, es un Nuevamente. placer. Es un placer porque vos sos consultor, sos encuestador, sos un analista de la Sí. situación política, pero también la historia te llevó a un lugar, por ejemplo, hablando de Rafaela, va a tener un Facebook en donde rebotan muchas fotos de la historia y que tenés muchos likes, tenés muchos visitantes, gente que hace comentarios, gente quizás que en algún momento se pueda enojar. Ujú. ¿Cómo ves eso, el tema de que estás en ese lugar de tener un Facebook muy consultado? De alguna manera, con el tiempo fui incorporando ese gusto por la historia de la ciudad de Rafaela, esas ganas de seguir investigando, seguir descubriendo, quizás descubriendo, digo, porque no soy tampoco un historiador profesional, digamos, como en el caso Académico. de un invitado de Daniel Infeld, un profesor realmente Reconocido, eminente, una sí. eminencia de la ciudad. Me parece que me he sumado de una forma diferente para poner nuevamente a la luz cosas que ocurrieron en la ciudad, ya sea a través de fotos, de documentos, de testimonios y de diversidad de notas que fui publicando originalmente en el diario La Opinión, que me fui como enganchando en la elaboración de reseñas históricas de distintas hechos, sucesos, personas que vivieron en la ciudad y que de pronto me pareció que no se habían investigado, o se conocían poco, o eran historias muy pequeñitas. ¿Ibas al Que archivo del diario? ¿Ibas al archivo municipal? ¿Fuiste al Congreso, al archivo del Congreso o de la Biblioteca Nacional? Archivo General de la Nación. Ahí. Ahí estuve en varias oportunidades, pero déjame destacar que el archivo del diario de opinión es invalorable porque la cantidad de información, de material que se puede encontrar allí es interminable. Sé que están en un proceso de digitalización en este momento de ese archivo Sí, sí. y cada tanto cuando visito el archivo histórico de Rafael y veo esas enormes encuadernaciones de los Diarios más. viejos diarios de La Opinión, que eran unos cachos de diarios Formato así grandes, sábana, claro. sí, no dejo de seguir consultándolos o hojeándolos porque la verdad que me sorprendo de todo, de los títulos, de las publicidades, de personalidades rafaelinas que por ahí uno las conoció muy contemporáneamente, pero no conocía en ese momento la actuación que tenían o en el día a día, eh, por ahí, digamos, la importancia que tenían en ese momento. Bueno, Desde los años 40 o 50 que veo que hay de esos diarios de la opinión, digamos, en el archivo. así, Ujú. como para completar la información, en algún momento en el archivo histórico de la Municipalidad de Rafaela van a estar todos esos ejemplares digitalizados para la consulta de toda la población. Sí, porque eso va a permitir facilitar enormemente el acceso a toda esa información que físicamente por ahí se hace muy largo, necesitas mucho tiempo para poder ver, tener mucho cuidado con las hojas que ya están un poquito ruines Ah, están o, amarillas, o sí. frágiles. Sí, sí. Entonces es difícil por ahí evitar que se dañe también ese material y digitalizarlo es lo mejor que se pudo haber Bueno, hecho. y Ujú. hablando de tu Facebook, ahí, si vos decís un podio de notas o de publicaciones más consultadas o que generaron polémica, ¿qué te acordás? Sí, hay muchas. Yo subo permanentemente material histórico de Rafaela y la región o la zona. Y me pasa por ahí con algunos lugares o personajes de Rafaela, pero principalmente, como en tu bloque con Daniel Infeld analizaban en el caso de la Recoba Ripamonti, que es cierto, muy poco sabemos que la Recoba es solamente ese techito de la vereda, que es lo que se declaró patrimonio histórico rafaelino. Todos pensábamos que era todo el edificio de la manzana o de media manzana que ocupa actualmente. Generan todavía muchas polémicas, digamos, por el estado en el que se encuentra en este momento, Y digamos, que, y el claro, tiempo que se dejó pasar sin protegerlo, cuidarlo o mantenerlo ciertamente con
cierta presentación, porque digamos, eso es la fachada de la ciudad. O sea, hoy todo lo que es la plaza y alrededor de la plaza es lo que todos los que visitan Rafaela es lo que ven y se llevan, digamos, de la ciudad principalmente y el Boulevard Santa Fe. Digo, como. Después, distintos temas que tienen que ver, por ejemplo, con que generan por ahí mucha intriga, mucho misterio, y todavía hoy, antes planteabas el tema de la masonería con Daniel Infeld, y la verdad que la masonería sigue siendo la masonería de aquel momento, digamos, de esos primeros tiempos de Rafaela, donde se transforma en ciudad, y la masonería tuvo mucho que ver, un papel importante. Todavía hoy genera como que eran seres especiales o personas especiales, o que se mantenían ocultas, digamos, como que había cierto ocultismo en esa institución, ¿no? De la masonería rafaelina, y se le da como demasiados poderes, digamos, quizá, y no se lo humaniza tanto como se debería humanizarlo, y se le da como unos superpoderes a esas personas como que fueron, viste, seres de otro planeta, digamos, Bien. que transformaron la ciudad en algo pujante, digamos. Dejamos tu Facebook de lado y empezamos a hablar de la Rafaela de hoy y de tu profesión de algo como de investigador, de analista de opinión pública a través de las encuestas. ¿Cómo ves Rafaela? Mira, para ver Rafaela siempre es necesario, me parece a mí, comparar o viajar y ver otros lugares para realmente darse cuenta de todo lo que tiene la ciudad. Y yo la sigo viendo como una ciudad que tiene muchísimas comodidades, a diferencia de muchas otras ciudades, ¿no? Del país hablo, ¿no? Del país. Y que no se consiguen, digamos, muchas comodidades. Tema de limpieza del espacio público, que lo reconoce gente que viene a la ciudad. Por Sí, ahí a tiene nosotros- cierta avanzada en muchos aspectos. Se nota que es una ciudad con mucha fábrica, mucha industria, mucha generación de fuentes de trabajo, algo que no es muy común verlo en muchísimas localidades, ¿no? Inclusive de la región, donde generalmente dependen de una industria o dos, o muy poca, digamos, Y de la ruralidad. de la ruralidad principalmente, todo lo que es el trabajo del campo. Y eso veo que es un valor muy diferencial, o sea, a destacar de la ciudad, sobre todo lo que tiene que ver con la generación de mano de obra y la proliferación, ¿no? de industrias que dio la ciudad, digamos. Bien, Y después, digamos, cierta calidad de vida que no la obtenés, digamos, en cualquier lugar del país, digamos. Rafaela te da una calidad de vida distinta, digamos. Siempre está el tema de pretender que Rafaela sea una ciudad turística, de pretender tener lo que tienen realmente las ciudades turísticas, ¿no? Cuando uno sale a pasear. Pero Rafaela en teoría no es una ciudad turística, no tiene esos dones que da la naturaleza en algunos lugares. Es una ciudad para disfrutar simplemente, no para hacer turismo. Por más que se esté tratando de alguna manera de instalar esto de ciudad de eventos. ciudad de eventos y también un poco el turismo receptivo que se había tratado también de desarrollar o llevar adelante. Y sí, tendrá algún atractivo, no digo que no, pero creo que hay que disfrutarla así como es y no pretender que Rafaela tenga un río, una montaña, un arroyo para ir a disfrutar. Nos tocó llanura. Nos ¿Qué se le tocó va a hacer? esto y hay que disfrutar de esto. En todo caso, saldremos a pasear en otros lugares, digamos. Bueno, y en cuanto al tema de obra pública, ¿cómo ves? También hay un proceso ahora de fuerte inversión. Ese es otro diferencial que hoy creo que se está notando más que nunca. La obra pública es también una marca registrada de la ciudad en forma permanente. Hoy me parece que se da esta situación de un gobierno provincial alineado con un gobierno local. Tenemos un gobernador que es oriundo de la ciudad de Rafaela. Pienso que por ahí puede haber algún tipo de, no sé, de favor, digamos, no sé, Favoritismo, de decís favoritismo, de recibir por ahí un poco más de ayuda o que el gobierno local esté más en sintonía, por ser del mismo signo político, de recibir algún tipo de fondos y de obras públicas más importante
y de grandes magnitudes, digamos, que se está notando, y obviamente eso me parece que con solo de pegarse una vuelta por la ciudad uno ya se da cuenta de lo que se está haciendo, no solo en materia de rutas, materia de, qué sé yo, de obras de desagües y demás, sino que siempre se está tratando de buscar articulaciones que sigan, digamos, dándole a Rafaela ventajas, ventajas comparativas, ¿no? Con Claro. respecto a otros lugares. Todo tiene que ver con el desarrollo del territorio. Fernando, en este sentido, queda, por ejemplo, inversiones importantes como la Ruta 34, Ujú. la autopista. ¿Eso también cambia de alguna forma, reconfigura la ciudad? Sí, eso sin lugar a dudas, creo que es la obra definitiva, digamos, que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Yo, si no me equivoco, hace de principios de los años 80, que estaba proyectada tanto la variante Rafaela, y cuánto tiempo pasó hasta que finalmente se está ejecutando, digamos, con tiempos por ahí disímiles, pero uno ve que se está en obra, se está trabajando, y uno ve que falta poco, ya falta cada vez menos. Quizá el año que viene ya veamos inauguradas estas obras que son emblemáticas y fundamentales, sobre todo por el nivel, uno lo asocia con el nivel de accidentología ocurrida allí desde hace varias décadas, digamos. Exactamente, Ujú. ahí estamos viendo imágenes de lo que es la ruta, de lo que son las obras. Realmente es monumental, pero claro, en la Argentina siempre se da la sensación de que se avanza más lento Ujú. de lo que debería. Hace poco se inauguró una autopista De, rumbo a Cañuelas en Buenos de Aires, todas maneras, 30 a 40 kilómetros, y se recordaba que la obra en sí había ujú. comenzado el milenio pasado. Ajá. Lo que sí, ya se está disfrutando gran parte de Un tramo, la autopista, digamos, de Rafaela al cruce Angélica hasta la 19. tal cual. Y se está disfrutando, digamos, algo que realmente cambia mucho el manejar y conducir y transitar por esas rutas, digamos. Claro, uno maneja más seguro, hay mayor Sí, seguridad sí, vial en mayor ese sentido, más tranquilidad. allá de algunas cuestiones por corregir, como dicen los especialistas, en Ujú. la salida de Rafael hacia el sur con el tema de la rotonda, Es cierto, es cierto. que es algo a revisar. Fernando, también tenemos una última pregunta para vos. Bueno, la ¿Eh? esperamos. A ver, A ver. vamos. ¿Cómo estás? Bueno, quiero hacerte una pregunta a vos que te gusta la historia, pero que también te gusta la política y te gusta observar la ciudad en su actualidad. Eh, ¿Cuáles son las líneas directrices que vos creés marcaron más a fuego el desarrollo de Rafaela? Digo, la cultura, dentro de la cultura puede ser la música, el teatro, el deporte con todas sus vicisitudes, el automovilismo, el fútbol, bueno, la política con toda la historia política que tuvo la ciudad, o la producción y el trabajo, que también es otra de las líneas fuertes que tiene Rafaela. ¿Dónde crees vos que en estas 4 líneas estuvo más el desarrollo de la ciudad o fue una mezcla de todo? Todo Bien. eso, todo eso. Todo eso te dejó como No, pregunta. sin lugar a dudas, estoy pensando en este momento, voy a pensar en varios tópicos o obras públicas o instituciones de la ciudad que han generado mucho, han sido como la punta de lanza, digamos, de lo que hoy de lo que hoy se está disfrutando mucho. La obra del adoquinado, una obra de progreso para la ciudad en su momento, cuando todavía las calles eran de tierra, año 1927. El Club Atlético de Rafaela con sus 500 millas, sin lugar a dudas, emblemáticas, la historia del automovilismo de Rafaela. Sí, sí, Es lo- trasciende las fronteras del país. Trasciende, o sea, no existió nunca que vengan a competir Las Indy de Estados las Unidos 300 Indy en el 71, que febrero. se hicieron acá, pero bueno, que vinieron todos los competidores de Indianápolis, de Estados Unidos, a correr acá. Creo que sin lugar a dudas el automovilismo es una marca de ciudad que hay que seguir manteniéndola, seguir alimentándola. Eh, por supuesto, en lo deportivo, la mayoría de los clubes de la ciudad, que son muchísimos, han tenido un papel muy importante y lo siguen teniendo, ¿no?, para el desarrollo social de la ciudad. Las industrias, sin lugar a dudas, las fábricas, como por ejemplo el frigorífico Fasoli, que todavía sigue
que también se ha cumplido más de 100 años, ¿no? Industrias Sí. centenarias. Y bueno, las lácteas, sin lugar a dudas, las metalmecánicas, la industria metalúrgica. Creo que hay muchísimo en la ciudad para destacar, para analizar, digamos, y para seguir descubriendo, digamos, todo lo que hoy realmente nos enorgullece de alguna manera. Y ahí está un poco el sesgo que decía antes Daniel Infe, el sesgo cognitivo que por ahí los historiadores debemos evitar, pero acá yo no puedo evitar que en algunas cosas la verdad que nos enorgullece ser rafaelino y uno lo siente realmente en la sangre, lo que da Rafaela, digamos, lo que nos da como rafaelinos también. Bueno, ahí me quedo con ese podio que armaste del adoquinado, una obra en su momento enorme, que hoy todavía nos cuesta mantener, pero bueno, lo hacemos. El autódromo y digamos, el desarrollo del automovilismo en la ciudad y ese entramado industrial que destaca muchísimo a nuestro territorio. Fernando, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pedro, y a toda la producción por haberme invitado. De acuerdo, Fernando Algaba con nosotros. En el próximo bloque, el último, Edgardo Peretti. Otra vez hablándonos desde el Archivo Histórico Municipal.